y a todos y todas aquí por su presencia. Se hace difícil salir en las tardes con estos fríos y todo, y hasta ahora sé que es un desafío para muchos y muchos, así que muchísimas gracias por la atención. Lo que hoy día les voy a presentar se titula así: el microbioma oral y el estudio de interacciones claves en la transición de salud a periodontitis. En el modelo en que nos vamos a meter es en esto. Yo no les voy a hablar de la clínica particularmente, porque esa es expertise de ustedes, pero quisiera que pudiéramos hablar un poquito de lo que pasa aquí, ¿cierto? Desde que tenemos un bolsillo sano, ¿cierto? Hasta que vamos desarrollando un saco periodontal donde hay una disbiosis, ¿cierto? Y esta disbiosis microbiana se caracteriza por la ocurrencia, ¿verdad?, de sucesiones microbianas, ¿ya? Hay interacciones interespecies que van modulando estos cambios, ¿cierto?, en la microbiota local, en el área subgingival, y lo interesante es que esto evidentemente se va acompañando con cambios ambientales que están asociados a la inflamación. Ahí, ¿cierto?, sabemos que hay una conversación entre ambos aspectos, aspectos del hospedero y aspectos de microbianos, ¿verdad?, en que este ambiente inflamatorio va a ir favoreciendo a su vez, ¿cierto?, a través de la entrega de nutrientes nuevos, ¿cierto?, factores de crecimiento, sustratos proteicos, ¿verdad?, va a ir seleccionando, ¿cierto?, especies con esas características nutricionales. Lo que ocurre finalmente, ¿cierto?, es que se establece una desregulación inmunológica que lo que va a terminar haciendo, ¿cierto?, es afectar los tejidos de soporte, ¿cierto?, del diente, el tejido óseo, y va a ocurrir aquí, ¿cierto?, este riesgo, ¿cierto?, a la pérdida de los dientes. A mí me interesa que miremos esto, ¿cierto? Aquí ustedes ven la comunidad, nosotros simbolizamos en este esquema, y eso va a ser a lo largo de toda la presentación. Los microorganismos asociados a salud van a estar siempre en tonos verdosos, para que no se me pierdan. Los microorganismos asociados a una inflamación gingival temprana van a estar más bien en naranjito, y en rojo van a aparecer ya los asociados a la periodontitis, ya cuando se establece la microbiota disbiótica. Lo interesante acá es que lo que vemos es que hay sucesiones microbianas sin reemplazo de las especies primarias. Y eso es muy interesante porque nosotros vamos a ver que estas verdes, si bien van bajando en biomasa a medida que cursa el desarrollo de la enfermedad, se mantienen. Y asimismo vamos a encontrar otras especies, ¿cierto?, que pueden mantenerse en las mismas proporciones. Y en esas especies es donde yo me quiero focalizar, ¿ya? No en los patobiontes clásicos, ¿cierto?, sino que en aquellas que se mantienen ahí, y que si se mantienen es por algo, ¿ya? Entonces, mucho trabajo se ha hecho, ¿cierto?, para caracterizar esta comunidad y ponerle nombre a cada uno de los integrantes que encontramos en todo este tránsito de la salud periodontal hacia la periodontitis. Este dibujo corresponde a una revisión que hicimos en 2016, ¿cierto?, y donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, que hay un grupo importante de microorganismos que se asocian a salud periodontal. Encontramos un grupo muy importante también que se asocia a enfermedad, y encontramos este grupo acá al medio, que está compuesto por microorganismos que, si bien aumentan la biomasa, o sea, la abundancia relativa absoluta, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar que, o la cantidad absoluta, ¿cierto?, vamos a ver que se mantienen en la misma proporción dentro de las comunidades, ¿ya? Entonces, van aumentando, pero en la misma proporción en que crece toda la biomasa, como veíamos en la figura anterior. A estos microorganismos se les denominó especies del core. Este fue un trabajo, o sea, este nombre viene de un trabajo que hizo Loreto Busleme, que yo sé que la conocen muchos de ustedes, con Patricia Díaz en el año 2013, ¿cierto?, y que publicaron uno de los primeros estudios de microbioma asociado a periodontitis, se bautizaron como core species, y eso se ha ido manteniendo en el tiempo. Aquí hay una gráfica que publicamos en este mismo review, donde ustedes pueden ver que lo que yo les decía, ¿cierto? Acá están las especies asociadas a salud en verde, que bajan de un 58 a un 10%. Las especies asociadas a periodontitis aumentan de un 5 a un 48%. Y estas especies, que son las del core, se mantienen en la misma proporción, aun cuando su biomasa es mayor, ¿ya? Y entonces ese es el concepto que yo les señalaba adelante, ¿verdad? Son sucesiones ecológicas y no se reemplazan las primarias, solo cambia la proporción. Y eso es lo que llamamos disbiosis. Entonces, las preguntas que me gustaría abordar a lo largo de esta presentación son las siguientes. Primero, entrar, ¿cierto?, a tratar de descifrar qué fuerzas mueven estas sucesiones ecológicas, ¿ya? Porque aquí, como yo les decía, hay una conversación permanente entre las comunidades bacterianas residentes, el microbioma subgingival y el ambiente subgingival, que va cambiando, ¿cierto?, a medida que las comunidades también cambian. Entonces, hay dos preguntas acá que me gustaría abordar. La primera, si las condiciones ambientales derivadas de la inflamación gatillan la proliferación de colonizadores tardíos, ¿ya?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un cambio? Efectivamente se favorecen estas condiciones y para eso es súper importante contar con modelos de estudio adecuados, ¿ya? Y, ¿por qué modelos adecuados? Porque obviamente hacerlo en el paciente es un poquito controversial, ¿cierto? Dejar que eso pueda evolucionar. Entonces tenemos que recurrir a modelos in vitro, a modelos animales que están súper bien establecidos, pero de repente un modelo in vitro nos puede entregar mucha más capacidad de controlar variables, ¿ya? Y la segunda pregunta que voy a abordar en la segunda parte de la presentación es si existen interacciones específicas entre colonizadores primarios en el establecimiento de los colonizadores tardíos. Es decir, si efectivamente estas especies que están asociadas a salud o que son estas especies del core se mantienen. ¿Por qué? Porque están manteniendo una interacción que permite que se establezcan los colonizadores tardíos responsables de la enfermedad. Vamos a partir por la primera y aquí empezamos con el modelo, ¿ya? Este es un modelo experimental de microbioma subgingival. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto del suero como sustituto del fluido crevicular gingival en la composición y biomasa de la comunidad. Lo que definimos fue un inóculo definido de todos los microorganismos que incorporamos en esta comunidad y seleccionamos 22 de las especies más prevalentes de cada uno de los grupos del microbioma subgingival. Y aquí está, siguiendo la misma gráfica que les mostraba anteriormente. Elegimos aquí 6 especies asociadas a salud, elegimos 1, 2, 3, ya se me olvidaron cuántas, 10 especies asociadas a periodontitis y elegimos estas otras especies, más bien especies del core. Aquí hay algunos nombres que ustedes se les pueden pasar para un lado y para otro, porque según algunos estudios Corynebacterium es más bien asociado a salud, y ahí ustedes me pueden decir este tira más para allá, más para acá, pero en general lo que tratamos es de tomar una comunidad que fuera representativa de todos estos estados, ¿ya? Para poder reconstituir bien el ambiente subgingival. Aquí está una foto del inóculo, ¿ya? Y ahí con un buen ojo uno puede ver que hay treponemas, hay strep, ¿cierto? Hay unas más parecidas a Veillonella, Porphyromonas gingivalis, etc. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros generamos en los inúculos y metimos aquí este modelo para que pudiera generarse la comunidad. ¿Qué utilizamos? Utilizamos un aparato que es un bioreactor y la gracia del bioreactor es que tiene aquí una vasija, ¿verdad? Que es donde uno inocula los microorganismos. Tiene una chaqueta, esa que está rojita ahí, térmica, que permite modular perfectamente la temperatura. Esta la seteamos a 37 grados Celsius. Tiene aquí un condensador, ¿cierto?, que permite que los vapores vayan saliendo. Tenemos acá un montón de pequeñas probes y válvulas, etcétera, que permiten controlar el ambiente. Nosotros podemos controlar el pH que hay adentro, la temperatura, el tipo de gases que vamos a inyectar, etcétera. Los gases están para allá, por eso no los ven. Y aquí tenemos unas bombas también, que la gracia de este sistema es que es un sistema de cultivo continuo. Eso significa que yo puedo inocular microorganismos y ir goteando medio fresco permanentemente en la misma medida en que lo voy retirando. Por lo tanto, yo genero un ambiente mucho más fisiológico que inocular los microorganismos todos en un tubo y esperar a que se agote el medio y entonces la comunidad lo que va a hacer es que va a empezar a morir. Yo aquí puedo mantener días, meses una comunidad andando a riesgo de los aromas que van a emanar, pero ahí puede estar meses una comunidad andando, ¿cierto? Porque yo siempre voy inoculando medio fresco. Entonces, la gracia de este modelo es que, si ustedes se imaginan entonces ahora la boca, ¿cierto? Podemos replicar esta inyección de nutrientes permanentes que ocurre ya sea por la saliva, el fluido crevicular gingival, etc. ¿Ya? Entonces, un modelo muy interesante para poder establecer, es un instrumento muy interesante para poder establecer este tipo de modelo. Y se fijan en estas botellas donde está goteando el medio usado. Entonces, lo que hicimos fue setear aquí todos estos DTD, tienen que ver con cuánto se demoran los microorganismos en crecer. Porque ustedes me dirán a qué velocidad yo goteo el medio y lo retiro. ¿De qué va a depender? De los microorganismos que crecen más lento dentro de la comunidad. Yo tengo que dar un tiempo para que ellos se repliquen y entonces les retiro el medio. Si yo tengo una bacteria que, por ejemplo, se replica, tiene un tiempo de duplicado de 2 horas, yo puedo gotear mucho más rápido y retirar medio. Pero si yo tengo una que se demora 15 horas, como treponema, ¿cierto? Como tanerela, tengo que irme con más calma, irlo retirando con mucho más calma. Entonces, todos estos parámetros se setean de acuerdo a los microorganismos que uno inyecta. Ahora, como yo aquí puse bacterias que en 30 minutos duplicaron su biomasa y otras que lo hacen en 15 horas, yo elijo la velocidad de la que va más lento, para no retirarla del medio, porque si no yo la retiraría toda antes que pueda proliferar, ¿ya?
¿Qué otras condiciones seteamos acá? El pH. Pusimos un pH levemente básico porque lo que queríamos era modelar una comunidad hacia una más asociada a periodontitis, ¿ya? Elegimos temperatura de 37 grados Celsius y pusimos una atmósfera microaerofílica. Esto sabiendo que los microorganismos anaerobios estrictos que están acá, como por ejemplo Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, etc., tienen una tolerancia a un 2% de oxígeno. Y sabemos también que los mismos microorganismos que son aerobios van utilizando el oxígeno y generando los nutrientes para que los anaerobios se desarrollen. Entonces, como está esta simbiosis, pudimos poner oxígeno y eso nos permitía no eliminar a los que son aerobios estrictos. ¿Ya? Entonces, fue seteada esta atmósfera y utilizamos un medio que ya fue publicado anteriormente, basado en mucina, ya como fuente proteica. Tiene una serie de nutrientes para bacterias que son exigentes nutricionalmente. Tiene cisteína, lo que hace eso es reducir el medio, es decir, tratar de remover el oxígeno para poder hacerlo un poquito más anaerobio. Y estos suplementos que son críticos para que crezcan bacterias como Porphyromonas gingivalis, Treponema dentícola, etc. Hay otros nutrientes que no pusimos, que es interesante porque sabíamos que los partners dentro de la comunidad sí los producían, como el ácido láctico, por ejemplo, ¿ya? Que lo producen los estreptococos y que lo necesita Veillonella, por ejemplo. Entonces ahí nos ahorramos ahí algunos reactivos. Y bueno, el tema del suero fue nuestra condición, que fue nuestra variable. Ya nosotros jugamos con la cantidad de suero desde nada de suero hasta un 50% del medio suero, para ver si eso modelaba la comunidad. Aquí hay un modelo muy simplificado, ¿cierto?, de lo que es este modelo de el protocolo, ¿cierto?, de inoculación. Si se fijan, uno hace 2 inoculaciones sucesivas. Primero uno inocula todas las bacterias. Estos son inóculos que uno los crece de a uno, los congela, tienen la misma cantidad de cada uno y después los pone todos juntos, los mete al bioreactor y eso se deja 2 días, ¿cierto?, sin prender la bomba, ¿cierto?, sin que haya el cultivo continuo, lo deja en batch, ¿ya? ¿Para qué? Para dar un tiempo para que crezcan los microorganismos antes de empezar a retirar medio, ¿ya? Después uno refuerza con una segunda inoculación y luego se prende la bomba, se empieza el flujo y aquí contamos aquí lo que hacemos es monitorear todos los parámetros, el pH, el consumo de ácido y base. Así uno mantiene el pH, ¿cierto?, poniendo bombitas, que lo que van metiendo es más base si se pone ácido, más ácido si se pone básico, etc. Y uno cuenta, ¿cierto?, y va midiendo cómo aumenta la biomasa de la comunidad hasta que alcanza lo que se llama el estado estacionario, ya que es cuando la comunidad se establece y se estaciona, es decir, la tasa de muerte es igual que la tasa de proliferación. En ese momento entonces nosotros podemos tomar muestra porque ya sabemos que la comunidad está estandarizada y luego podemos hacer los cheats, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, si yo partí con 0 suero, paso a 5% y veo cómo cambia la comunidad. Cuando partía con 5% suero, aquí cambiaba y aumentaba a 50%, ¿ya? Y entonces podía ver cómo cambiaba la comunidad. Si ustedes se fijan, el experimento completo dura 26 días más los de inoculación, entonces es como un mes que uno tiene ahí el sistema andando. Y ahí lo que uno puede hacer es tomar muestras de todo, básicamente, ¿cierto? O sea, la idea es sacarle partido, entonces muestras para cultivo, para secuenciación de regiones variables del CCIS, para hacer como una identificación molecular de cada integrante en la comunidad para ver si todos se establecieron, para hacer qPCR para ver biomasa total, se anota cada detalle, cuánto ácido se está consumiendo, cómo cambia el estado redox, muestras para RNA, todo, ¿ya? Entonces, resultados, después de todo esto. Lo que fuimos observando, si se fijan, es que de 0 a 5% suero y de 5 a 50% suero disminuye el potencial redox. Eso significa, ¿cierto?, que la disponibilidad de oxígeno va disminuyendo y que estamos acercándonos a una condición más parecida, ¿cierto?, a un saco periodontal más establecido donde es más reductor el ambiente, ¿sí? Cuando registramos el consumo de ácido, es decir, lo que yo hacía es literal como ver todos los días, medir qué volumen tenía en la botellita, se gastó 1 ml, se gastaron 2 ml, sumar, y después entonces uno puede sacar y decir, mira, cuando estaba en 0% suero no consumió nada de ácido. Por lo tanto, significa que la comunidad estaba estable y no hubo como un sobre que no se puso básico el ambiente. ¿Por qué se pone básico? Porque se utilizan las proteínas, ¿sí? Al haber menos proteínas, hubo menos consumo de ácido. Cuando lo pasamos a 5% hubo un incremento en el consumo de ácido, pero fíjense lo que pasa acá.
cuando cambio de 5 al 50. Hay un incremento muy importante, evidentemente la comunidad se hace muy básica. ¿Ya? Entonces nos vamos acercando si ambientalmente se está pareciendo a lo que vemos en la periodontitis. Y finalmente otra cosa que hicimos fue evaluar por cuantificación del gen 16S, esto es cuantificación absoluta de las copias de ese gen, podemos hablar de cuánta biomasa bacteriana hay. Y si se fijan, de 0 a 50 hay un incremento en la biomasa y no ocurre un incremento entre 5 a 50. ¿Ya? O sea, este cambio en el consumo de ácido no es porque haya más bacterias presentes, sino porque hay un cambio metabólico probablemente en las bacterias que están presentes. ¿Ya? Otra cosa súper interesante que vimos es que este es un cultivo planctónico, se llama, es decir, no está asociado a una superficie, por lo tanto yo no estoy viendo una biopelícula. No obstante, cuando yo iba tomando mis muestras y las observaba al microscopio, si se fijan que ya con 5 y con 50% suelo empiezan a aparecer estas estructuras que son muy parecidas a lo que describió, ¿cierto?, Jessica Mark-Welch, me comí la C, o sea, la H ahí, ¿cierto?, en el paper de biogeografía de la placa dental, que es muy bonito. Ella describe estas estructuras que son los hedgehogs, como erizos de mar, ¿cierto?, y que están caracterizados por estos filamentos, ¿cierto?, que se distribuyen radialmente y que es Corynebacterium nuclear, Corynebacterium macrocoti, que sí tengo en mi comunidad. Nos quedamos siempre con las ganas de poder haber hecho alguna tinción diferencial, algún fish, para poder ver si efectivamente tenían esa disposición. Ay, perdón. Porque me concentré. No confío. Mejor, hace bien. Ya, entonces esto es anecdótico porque aquí no probamos que haya nada, pero igual es interesante ver cómo se van estructurando de alguna manera conservada, y esto lo vimos siempre, en todas las réplicas que hicimos de la comunidad. Esto es para soñar un poco que alguna vez vamos a poder hacer ese fish. ¿Qué otra cosa hicimos? Evidentemente es buscar quienes estaban en la comunidad. Entonces para eso lo más simple de hacer es hacer secuenciación masiva del gen 16S. Entonces lo que hicimos fue tomar muestras, extracción de DNA, luego hacer una biblioteca de amplicones. Aquí lo que uno busca son las regiones variables del gen 16S, y luego por secuenciación masiva, ¿cierto?, uno tiene unos datos súper amplios, uno los tira contra una base de datos y te da la identidad de todos los microorganismos, y por lo tanto podemos saber a través de distintas estrategias de visualización quiénes están en la comunidad. Y ahí yo cruzaba los dedos porque yo lo que veía era una biomasa, veía cosas, ¿cierto?, pero no estaba segura si es que estaban todos los que yo había puesto. Y sí, estaban todos los que había puesto. Si ustedes se fijan, estos son aquí, esta barra de colores, siempre los verdes: salud, core y periodontitis, muy cuadradita en ese sentido. Fíjense que en el binóculo están todos representados. En 0% suero yo obtengo una comunidad mucho más heterogénea, ¿sí? Es decir, yo veo que están mejor distribuidos los colores, más proporcionados cada uno de los microorganismos. Cuando pasamos a 5% suero, si se fijan, hay un enriquecimiento de ¿quién? ¿Quién es ella? Por Pheromonas gingivalis, ¿ya? Y las otras se mantienen en menos proporción. Cuando pasamos de 5% a 50% suero, no hay un cambio muy importante, ¿cierto?, en cuanto a la constitución general, ¿cierto? Uno ve que la estructura de la comunidad es muy parecida, pero sí vemos, ¿cierto?, que hay un enriquecimiento mayor en Porphyromonas gingivalis. Por lo tanto, con 0% suero se establece una comunidad diversa compuesta por 59% de especies asociadas a periodontitis, lo cual es esperable porque nosotros definimos condiciones que son de una comunidad asociada a periodontitis, 40 del core y 0,25 de especies asociadas a salud. Si se acuerdan de los gráficos del principio, era 5% de salud, pero no estamos tan mal. Luego, cuando introducimos 5% suero, P. gingivalis se nos dispara, el 86% de la comunidad, y de 5 a suero se enriquece en P. gingivalis, pero no aumenta significativamente la proporción. Ahora, cuando aquí lo que les voy a mostrar es, perdón que vaya para atrás, pero las muestras que se toman acá en este estado estacionario, que es súper crítico para ver la comunidad cómo está estable. Y si ustedes se fijan en estado estacionario, aparecen siempre Fusobacterium nucleatum, Bellonella párvula y Quenella corroides. Las tres del core se mantienen siempre dentro de las más numerosas. Si bien, ¿cierto?, van cambiando las proporciones, pero siempre se mantienen. Y aparecen también una, y fíjense que otra cosa súper bonita que nos parece a nosotras es que hay especies asociadas a salud como Streptococcus sanguinis,
que a la Lore le gusta mucho, no sé si ha visto este dibujo, y Gemella y Mollison se mantienen también en la comunidad. Entonces, que son microorganismos que no son asociados a enfermedad, pero ahí están haciendo patria por algo, probablemente por alguna interacción con las especies que se enriquecen en la comunidad. P. gingivalis, Filifactor alosis, que es un patobionte reconocido, y Gemella y Mollison son los que se enriquecen entonces con mayor concentración de suero. ¿Ya? Ahora, con estas mismas muestras nosotros hicimos un análisis también transcriptómico, es decir, una extracción del RNA, lo tengo en la siguiente, no, en la subsiguiente. Pero hicimos un análisis transcriptómico y pudimos ver un poquito qué estaba pasando con el metabolismo. Pero antes de eso les quiero mostrar otra cosa, porque esto es las muestras que yo tomaba, ¿cierto?, del cultivo líquido, ¿ya? Pero también, después que uno apaga el bioreactor, que queda así de asqueroso, se forma una biopelícula en todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, también tomamos muestras de esas biopelículas que estaban adheridas, solamente para ver qué había ahí. Y, sorprendentemente, en esas biopelículas se fijan que está mucho más heterogéneo. Entonces ahí uno puede entender la utilidad de la biopelícula, ¿cierto?, en la cavidad oral, porque es donde se pueden organizar distintos tipos de microorganismos debido a que quedan protegidos del ambiente. Y aquí encontramos muchas más de las especies asociadas a salud que veíamos muy bajita proporción en la parte planctónica. Ya Rotia, Porphyromonas catonia, etc. Y Actinomyces, por ejemplo, que es muy reconocido como colonizador temprano. Ya entonces ahí no se fueron a ninguna parte, entraron en el inóculo, solo que se quedaron protegidas del ambiente. Y ahora sí, la transcriptómica. Lo que se hace en este caso es extracción de RNA, ¿cierto? Se fragmenta, se generan partidores, ¿cierto?, para poder hacer cDNA, y ese cDNA entonces se secuencia con las mismas estrategias anteriores. Y la gracia de esto es que uno puede identificar, ¿cierto?, ahora genes que están activos en la comunidad, transcritos, ¿cierto?, que se están produciendo en la comunidad y que eso debiera responder, ¿cierto?, a alguna función que necesitan cumplir esas bacterias en este espacio. Y aquí apareció algo muy interesante. Se fijan que Porphyromonas gingivalis, que estaba aumentada, aparece enriquecida en 50% sobre 0 y en 5 sobre 0, pero fíjense Tanerella, por ejemplo, que no está tan abundante en la comunidad, no me aparecía entre las top integrantes por abundancia relativa, pero sí me aparece en las top, ¿cierto? Es la más activa transcripcionalmente, que va aumentando con respecto al suero, ¿ya? Entonces eso también nos confirma de alguna manera que esta comunidad sí está siendo representativa de una comunidad asociada a periodontitis, ¿ya? Esta es una de las cosas más interesantes que me parece, pero ahí pudimos identificar algunas vías metabólicas, ¿cierto? Se ve que aumenta, por ejemplo, un metabolismo de Porphyromonas gingivalis asociado a ciertos rasgos clínicos, ¿cierto? Aumenta el metabolismo nitrosativo y otras características que lo que nos hablan es que efectivamente esta comunidad se está haciendo, comillas, más patogénica. En resumen, de esta primera parte, entonces, generamos un modelo de comunidad subgingival con ambiente controlado. Eso es muy relevante porque nosotros podemos pensar que este modelo nos puede servir para ir inoculando distintos microorganismos y generando las comunidades a nuestra medida y a la medida de las preguntas que queramos responder en el laboratorio. Definimos que la presencia de suero provoca aumento de la biomasa bacteriana, enriquecimiento en patobiontes, generación de un ambiente alcalino y cambio en funciones metabólicas de la comunidad, todo esto tendiente a lo que observamos en una comunidad disbiótica, ¿ya? Retomamos ahora la segunda pregunta que les planteé al inicio de la charla. ¿Existen interacciones específicas entre estos colonizadores primarios en el establecimiento de los colonizadores tardíos? Aquí una figura simplificada de lo anterior. Tenemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis se encuentra en muy poquita biomasa, ¿cierto? Y aquí está toda la teoría de Hayeshangalis que dice, ¿cierto?, que es un keystone pathogen que lo que hace es que, aunque esté a baja biomasa, logra generar un cambio tan relevante que hace que toda la comunidad cambie. Tiene buen marketing esa teoría, pero uno puede pensar que hay alguien que le está ayudando, ¿cierto? Y lo que nosotras proponemos acá, y hemos seguido proponiendo a lo largo de distintos trabajos, es que las contrapartes, estas especies que quedan en bajas cantidades, algo están haciendo. Y lo que fuimos fue a probar esa hipótesis. Lo primero que hicimos entonces fue cultivar Porphyromonas gingivalis a baja densidad en el tubo. Tubo de ensayo, inóculo de Porphyromonas gingivalis. ¿Cuánto? 10 a las 5 células. 100.000, eso es 100.000, 1 millón, ¿cierto? 10 millones, 100 millones.
Si se fijan, cuando la inoculamos a 10 a las 5 y 10 a las 6, no hay crecimiento. El microorganismo no se logra establecer en el tubo de ensayo. Por eso le decimos a los estudiantes que tienen que poner harto cuando siembran, porque si no, no crece. Después, cuando pusimos 10 a las 7, 10 a las 8, ya crece perfectamente y tiene una curva de crecimiento, ¿cierto?, esperable, ¿cierto? Una fase exponencial y se estaciona. ¿Ya? Entonces, Porphyromonas gingivalis, en este modelo muy simple, que es un tubo, no crece a baja densidad. Lo siguiente que hicimos fue el mismo tubo, se ven que ahora está rojo, porque lo que hicimos fue primero crecer Porphyromonas gingivalis en un tubo, después retiramos Porphyromonas gingivalis de ese medio, lo filtramos para remover todas las células que pudieron haber quedado ahí, y ahora ese medio filtrado, con todos los productos de desecho que produjo Porphyromonas gingivalis, lo utilizamos ahora para sembrar un nuevo inóculo. ¿De cuánto? De 10 a las 5, porque sabemos que es lo que no crece. Si ustedes se fijan aquí, en el control, que es medio limpio, ¿cierto?, el medio nuevo, no crece, pero cuando la ponemos, 25% del suero, se llama spent medium, por eso que es un SM, pero es un medio condicionado, 25, 50, 75, incluso 100% de ese medio crece perfectamente. Por lo tanto, Porphyromonas gingivalis produce algún factor soluble que permite que Porphyromonas gingivalis crezca. Pero seguimos con el problema inicial, porque Porphyromonas está muy bajita en el área subgingival antes de que se desarrolle la inflamación. Entonces, ¿quién hace que crezca cuando Porphyromonas no está? Y ahí empezamos entonces a preguntarnos qué pasa con Porphyromonas gingivalis antes. Entonces la fuimos a buscar a gingivitis, ¿cierto? Porque es estado inflamatorio previo para poder ver si ahí, en qué cantidades está, qué está haciendo, etc. Entonces la fuimos a buscar, son datos de un reanálisis que hicimos, ya se los voy a explicar un poquito más en detalle, pero es un reanálisis que hicimos de secuenciaciones masivas que ya se habían publicado antes, pero nosotros las agarramos todas, generamos algunos criterios, las reanalizamos para poder denominarlas con el mismo sistema de nomenclatura y que no tuviéramos discrepancias en ese sentido, y las mismas protocolos, etc. Si se fijan, Porphyromonas gingivalis está muy bajita en este set de estudios. En salud periodontal aparece más numerosa en gingivitis y aumenta en periodontitis. Perdón, esta es la abundancia relativa y esta es la prevalencia, es decir, el número de muestras en que aparezca. Pero se fijan que va aumentando. También esto es otro trabajo, también del grupo de Patricia, de Skincaria, ¿cierto? Que aquí lo que se hizo fue un modelo de gingivitis experimental, ¿ya? En humanos, ¿ya? Y aquí lo que se muestran estas flechas son, este es del día 0 al 7, sin lavado de dientes, ¿cierto? Y del 0 al 21. Y si ustedes se fijan que los drivers, es decir, aquellos que caracterizan a la comunidad del día 0, está Rhotia dentocariosa, verde, o sea, clásicamente asociada a salud. Hacia el día 7 aparece Bellonella párvula. Bellonella párvula es una de las especies que predomina en esas comunidades. Si comparamos ahora el día 0 con el 21, que es cuando ya está una inflamación un poquito más establecida, Rhotia dentocariosa por un lado, Fusobacterium para el otro. ¿Ya? Fusobacterium me está llevando hacia allá. ¿Ya? Entonces ahí sacamos algunos nombres que dijimos podrían ser interesantes para evaluar. Complementario a lo que yo les mostraba anteriormente también de nuestro modelo en el bioreactor. ¿Ya? Entonces la pregunta ¿es posible que especies asociadas a gingivitis se acumulen en la biopelícula hasta un umbral que permita que Porphyromonas gingivalis se establezca? Aquí, ¿qué sabíamos del microbioma de gingivitis? Esta es una revisión que hicimos en el 2016, ¿ya? Y donde teníamos un número como bien acotado de estudios de gingivitis, ¿ya? Y lo que hicimos fue sencillamente tomar todos los datos y sumarlos, ¿cierto? No como lo anterior que yo les dije que hicimos un reanálisis, aquí sumamos los datos y quisimos ver qué especies predominaban en gingivitis comparado con salud. Entonces en salud aparecen las mismas que ya conocíamos, ¿cierto?, asociadas a salud periodontal, y en gingivitis aparecen algunas prebotelas, selenomonas y leptotriquia. ¿Qué pasaba acá? Que con esto no es concluyente porque había muy poquitos estudios y faltaba unificar algunos criterios primero de inclusión de las muestras y también estrategias de análisis. Como yo les decía, cada uno analizaba con sus propios protocolos y era difícil unificar, y distintas bases de datos, etc. Entonces ahí nació este estudio, que es el que les mencioné brevemente anteriormente, donde lo que hicimos entonces fue tomar los datos publicados de la secuenciación,
seleccionarlos en base a las regiones para poder alinearlas de nuevo y seleccionar y definir los cohortes de manera más estricta, ¿cierto? Definir a qué vamos a definir por periodontitis y en todos los casos lo mismo, los estudios que no entraran ahí los retiramos de nuestro análisis al menos. Ya sacamos también fumadores, diabéticos, insuficiencia renal crónica, lo que uno quisiera hacer cuando hace estudios en la clínica, pero no siempre se puede. Entonces fuimos bastante estrictos y lo que logramos fue lograr unas bases de datos que nos dieron cosas bastante sorprendentes para nosotros en ese momento. En realidad nosotros pensábamos que se iban a como agrupar por estudio, que las de cada estudio iban a ser parecidas a la otra, y no, lo que encontramos fue esto, que se agruparon por diagnóstico, viniendo de distintas partes del mundo y viniendo de situaciones súper distintas. Tenemos todas las muestras que correspondían a salud independiente del estudio que venían, se agruparon juntas. Eso significa que son parecidas entre sí, ¿cierto? En cuanto al tipo y a las cantidades de cada uno de los microorganismos. Y aquí lo mismo para gingivitis, acá lo mismo para periodontitis, ¿ya? Entonces, con eso entonces pudimos establecer, ahora está un poquito más complejo este gráfico que el primero que les mostré, pero a grandes rasgos, salud, aquí el centro es lo que caracteriza a la comunidad independiente, que si la comparamos con gingivitis o con periodontitis, ¿ya? Y estas son las que difieren entre estos dos y esto entre estos dos. Pero lo importante acá, independiente de todas las pelotas que hay en esta figura, lo que me interesa mostrarles es que aparecen, ¿cierto?, algunos microorganismos que nos llamaron la atención, ¿cierto? Veillonella aparece aquí, ¿cierto?, como especie del core entre salud y gingivitis. Ya acá vuelve a aparecer como especie del core entre gingivitis y periodontitis. Otra vez Veillonella. Entonces, ¿qué hicimos? Seleccionamos algunas de estas especies y entonces fuimos a mirarlas, lo mismo, el mismo análisis que les mostraba anteriormente para Porphyromonas gingivales. Cada una de estas especies, Veillonella parvula, Actinomyces, Streptococcus sanguinis, Fusobacterium nucleatum, Rhotia, las que les he ido mostrando y nombrando casualmente, y las vimos que todas ellas estaban muy conservadas, ¿cierto?, en cantidad, en salud, en prevalencia y en abundancia relativa en salud y gingivitis. ¿Se fijan? Y aquí ya está aumentada incluso un poquito, ¿ya? Y se mantienen en periodontitis. Entonces eso nos dice que este aumento, ¿cierto?, ya sea en salud periodontal o en gingivitis, puede tener que ver con que son más necesarias en esa etapa, pero que siguen sirviendo, entre comillas, a la comunidad disbiótica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ahora agarramos estas especies y las metimos a un tubo, al mismo tubo donde no crecía Porphyromonas. Entonces aquí está un inóculo mucho más sobrio que el anterior. Primero hice esta comunidad obvio y después hice la otra. Yo se los cuento al revés, pero partimos por menos, ¿ya? Entonces, actino, Porphyromonas gingivales, Fusobacterium nucleatum, Veillonella parvula y Strep sanguinis, los pusimos juntitos en el tubo y vimos qué pasaba. Sorpresa, miren a Porphyromonas gingivales. Esto es a 10 a la 5, donde no crecía. Cuando están sus contrapartes, crece sin problema como parte de la comunidad. Y ahora se trataba de desgranar este choclo y saber quién estaba ayudándole a Porphyromonas. Entonces yo les voy a simplificar la historia y les voy a mostrar esto, porque lo que hicimos ahí fue un estudio factorial que se llama, en que uno va haciendo todas las combinaciones posibles. Bandejas y bandejas de tubo para hacer todas las combinaciones posibles y ver cuál era la que tenía el efecto. Yo aquí se lo simplifico y les digo que Veillonella es crítica para el crecimiento de Porphyromonas gingivales a bajo inóculo. Aquí la única que no está en el inóculo es Veillonella, y fíjense que cuando Veillonella no está, que es la línea negra, Porphyromonas gingivalis no puede crecer. Cuando ella está, sí crece, ¿ya? Veillonella parvula, por su parte, crece fantásticamente incluso a 10 a la 3. Entonces Veillonella parvula sí puede cumplir su labor a muy baja biomasa, aunque ya sabemos de lo que les mostré anteriormente que está aumentada en salud y en gingivitis. Por lo tanto, bueno, entonces lo que hicimos a continuación fue volver a lo anterior, ¿cierto? Habíamos visto que el medio condicionado del crecimiento de Porphyromonas gingivales y filtrado y todo, lo usábamos para crecer Porphyromona y crecía. Entonces dijimos, hagamos lo mismo. Tomamos medio de cultivo a distintos tiempos de crecimiento de Veillonella y ahora usamos ese medio para que crezca Porphyromonas gingivales. Y aquí hay 100% de medio condicionado. No hay medio de cultivo fresco. Y se fijan que desde una Veillonella que creció 16 horas, o sea, hasta desde aquí, ya sustenta el crecimiento de Porphyromonas gingivales. Desde aquí, desde la verde.
la azul, la morada, ¿ya? Y es un poquito más lento, pero llega a la misma biomasa que cuando ponemos Bellonella con Porphyromonas gingivalis. Entonces, aquí también hay un factor soluble que permite el crecimiento de Porphyromonas gingivalis a baja biomasa. Luego, para ver entonces, quisimos caracterizar cuál era el famoso factor que estaba ayudando a crecer. Y ahí fuimos exitosos, pero hasta cierto punto nomás. Logramos definir, existen estos tubitos, que son unos tubos que traen, es un tubo cónico de plástico, ¿cierto? Un tubo clásico, pero que tiene un filtro, tiene un canastito que tiene distintos tamaños de corte. Entonces hay hasta, lo más chiquitito que encontramos fue de 1 kilodalton, ¿ya? Que es muy pequeñito, son poquitos aminoácidos. Y lo usamos, este sistema, para filtrar el medio de cultivo. Ese medio condicionado en el que crecía la bacteria, lo filtramos. Y lo que obtuvimos es que, y crecimos la bacteria ahora en lo que pasaba a través del filtro, es decir, lo que era más chiquitito, y en lo que quedaba arriba, ¿ya? Y la bacteria creció perfectamente en el medio filtrado. Es decir, aquí yo les muestro el gráfico solo de 3 kilodalton, pero pasó lo mismo con 1 kilodalton, ¿ya? Y Porphyromonas gingivalis fue capaz de crecer a baja densidad en un medio condicionado por pG de menos de 3 kilodalton. ¿Qué otra cosa les muestro acá? Ese mismo medio lo inactivamos por calor. ¿Por qué se inactiva por calor? Las proteínas son lábiles al calor. Entonces, si es un factor que es proteico, se iba a desnaturar y por lo tanto no iba a crecer la bacteria. Ahora, cuando inactivamos por calor, creció perfectamente, por lo tanto no es un sustrato proteico. Otra cosa que hicimos fue usar proteasas. Tratamos este medio con proteasas para ver si al romperlas dejaba de crecer. Creció. Por lo tanto, probablemente sea una molécula más bien lipídica. ¿Qué pasó con el medio condicionado de Bellonella parvula? Lo mismo. Se comporta exactamente igual. Y aquí lo que hicimos fue salir a pescar, ¿cierto? Hicimos metabolómica, hicimos todos los análisis que se puedan imaginar para encontrar quién era. Salían sospechosos, probábamos, comprábamos reactivos nuevos. Para hacer la historia corta, no llegamos a definir cuál era la molécula, todavía estamos metidas. Pero sí pudimos hacer otra cosa, que era ahora ir acercándonos a evaluar qué efectos tenía en la virulencia, ¿cierto? O en el comportamiento de Porphyromonas gingivalis en un medio más fisiológico. Entonces, ¿a dónde volvimos? Al bioreactor. Y ahora inoculamos, ¿cierto?, la comunidad en el bioreactor. Todo lo de antes era en un tubo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí está la comunidad sin Bellonella parvula. La otra condición fue la comunidad con Bellonella parvula. Y luego la comunidad crecida sin Bellonella parvula, y ahí cuando hacíamos el shift al suero de Nantes, le agregábamos Bellonella. Y veíamos cómo cambiaba la comunidad cuando agregábamos Bellonella después, para como un poquito aislar su efecto. Y lo que obtuvimos fue esto. Estas son muestras en estado estacionario de biomasa bacteriana total a través de esta secuenciación, de esta PCR del gen 16S. Y fíjense qué interesante, porque en este modelo de cultivo continuo más fisiológico, cuando no estaba Bellonella, Porphyromonas gingivalis sí crecía. Pero cuando estaba Bellonella, crecía significativamente más, ¿ya? Y interesantemente, cuando agregábamos Bellonella en el estado estacionario, también había una diferencia significativa. O sea, Bellonella en este sistema también le ayuda a crecer a Porphyromonas gingivalis. Ahora ustedes me dirán, pero crecía. ¿Y por qué crecía? Aquí hay un detallín. Este sistema necesita una inoculación de más células. Yo no podía inocular días a las 5, si no se me establece la comunidad. Por lo tanto, inoculaba días a las 8. Y lo bonito de esto entonces es que cuando está a alta biomasa, Porphyromonas gingivalis, Bellonella parvula sigue ayudando a que se establezca. ¿Ya? ¿Qué hicimos después? Entonces, fuimos a ver si es que la presencia de Bellonella parvula, ¿cierto?, con PG afectaba su virulencia. ¿Y qué usamos? Un modelo que le gusta mucho a mi amigo Nicolás, el modelo de periodontitis inducida por ligadura. Y aquí la diferencia con el modelo clásico es que ahí en la ligadura, una vez que se amarra, se inocula directamente 50 microlitros de la suspensión bacteriana de la bacteria correspondiente. Entonces, ¿qué pusimos acá? Pusimos Porphyromonas gingivalis días a las 5 células, Porphyromonas gingivalis días a las 8,
Y lo mismo ahora con Bellonela para ver si generaba un cambio en la virulencia, es decir, provocaba más o menos resorción ósea. Y lo que observamos acá, primero, fue... esto es la cuantificación, les voy a mostrar esto que es más chori. Entonces, si se fijan acá, deberían estar al revés. Si se fijan acá, PBS solo no provoca nada, Bellonela sola no provoca nada, Porphyromonas gingivalis a 10 a la 5 no destruye el hueso alveolar, y cuando la ponemos 10 a la 5 con Bellonela, sí. Es decir, sí tiene un efecto en la virulencia y por lo tanto sí podría ser asociado al cuadro clínico. ¿Ya? Y cuando ponemos Porphyromonas gingivales 10 a la 8, por supuesto que provoca el efecto. Es decir, el efecto en la virulencia en este modelo también depende de la biomasa que está presente ahí localmente. ¿Ya? Y cuando poníamos 10 a la 8 más 10 a la 8, por supuesto también provocaba el efecto. Entonces se fijan que sí tiene un efecto en la virulencia. Y bueno, y esto es lo otro, que es la cuantificación, ¿cierto?, de la biomasa presente en la ligadura como un control, ¿ya? Para poder decir que sí se asocia. Ahora, la pregunta es, ¿esto lo estamos viendo porque aumentó la biomasa bacteriana total y da lo mismo que NSEAN? No. Este es un análisis, ¿cierto?, por secuenciación masiva del gen 16S, donde analizamos las comunidades presentes localmente luego, ¿cierto?, de que en el mismo momento entonces en que se toma la muestra, o sea, que se analiza la resorción ósea. Y lo que ustedes pueden ver acá, PBS, 10 a la 8 Bellonela, 10 a la 5 PG, la combinación de ambas en distintas proporciones, si uno ve a grandes rasgos, la estructura de la comunidad se mantiene de manera conservada. ¿Ya? Lo único que aparece y que diferencia a las comunidades evidentemente es que está Bellonela o no está Bellonela, que es naranja, obviamente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no hay un cambio en la estructura microbiana que pudiera dar cuenta de lo que estamos observando, ¿cierto?, en cuanto a la virulencia, más allá de la interacción entre estas dos. ¿Ya? Entonces, podemos atribuirlo a ese efecto de lo que inoculamos y no de lo que pasó en general en el modelo. En resumen, entonces, de esta parte, Porphyromonas gingivalis no logra establecerse a baja densidad, ¿ya? Bellonela párvula no depende de la densidad celular para crecer. Entonces, al principio, Bellonela puede crecer tranquilamente y Porphyromonas gingivales no, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Lo que nosotros postulamos es que al crecer Bellonela llega a un umbral en que se acumula un factor soluble, que es este como sombreado que le pusimos a la figura, y ese factor soluble, cuando alcanza un umbral, recuerde que a 16 horas permitía el crecimiento, pero antes de eso no. Entonces tiene que alcanzar un umbral, empieza a ayudar a Porphyromonas gingivalis a crecer. Cuando Porphyromonas gingivalis entonces alcanza ahora su propio umbral, ¿cierto?, puede autosustentar su propio crecimiento. Ahora Bellonela sigue presente, ¿por qué? Porque independiente de que Bellonela o de que Porphyromonas pueda seguir creciendo, Bellonela párvula sí la ayuda a establecerse, ¿ya?, a mantenerse más estable. Y esto podría contribuir, en parte estamos aislando a dos microorganismos de un mundo, ¿cierto?, podría contribuir esta interacción al proceso de disbiosis. Si ahora tomamos ambas preguntas juntas, lo que hemos logrado con estos dos trabajos es, estos tres trabajos en realidad, ser capaces de identificar tanto interacciones interbacterianas como condiciones ambientales potencialmente involucradas en el establecimiento de comunidades asociadas a periodontitis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las proyecciones de esto? ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto al uso de modelos de comunidades gingivales, permite, como ya expliqué en este ejemplo, estudiar condiciones ambientales involucradas en la transición salud a periodontitis. Así como nosotros pusimos suero, podemos poner distintos ambientes, podemos cambiar el ambiente en muchos sentidos y poder ir modulando cómo cambia la comunidad e ir estableciendo si tiene efecto en la disbiosis observada o no. Podemos utilizar incluso estas comunidades para hacer estudios de patogenicidad en vivo, en un contexto más fisiológico. Nosotros podríamos tomar las comunidades de estos bioreactores, por ejemplo, y así como pusimos Bellonela con PG inoculadas y localmente, podemos tomar la comunidad completa e inocularla en el ratón y ver si tiene un efecto, por ejemplo. O irla a enfrentar a células epiteliales, a macrófagos, lo que queramos. ¿Ya? Entonces puede ser un sustrato para generar comunidades controladas. La otra alternativa es utilizar, y que también se usa, muestras de placa subgingival, inocularlas en el bioreactor y crecerlas. Pero el problema de eso es que antes de usarlas tenemos que caracterizarlas, porque no sabemos lo que viene. Aquí nosotros decidimos qué va, ¿ya? En ese sentido nos entrega esa ventaja.
Y podemos también evaluar el efecto de papel de especies que no son patobiontes clásicos, como Bellonella párvula, en la etiopatogenia. Y aquí hay varias que saltaron en el camino, ¿cierto? Saltó Bellonella, Fuso, Rotia, etc. Streptococcus sanguini, ¿cierto? Que no son clásicamente asociadas a la enfermedad y que pueden tener un rol, ya sea en la interacción con el hospedero o en la facilitación, ¿cierto?, del establecimiento de aquellas que generan el daño dentro de la comunidad. Por lo tanto, la idea de este estudio, como les mostraba, es integrar estrategias que son bioinformáticas, ¿cierto?, de análisis de secuencia masiva. Hay mucha información acumulada que nosotros mismos hemos generado, pero el punto es qué hacer con eso, ¿cierto? Seguirlas mirando y diciendo, mira, esto es distinto de esto, o ahora empezar a pescar y agarrar cosas, combinarlas en el laboratorio y volver como a las técnicas más anteriores. Y aquí entonces podemos ver, estos son gráficos de los que les mostraba anterior, del mismo estudio del Periodontology 2000, ¿cierto?, donde así como encontramos especies, ¿cierto?, asociadas a salud, que sean conservadas en salud, gingivitis, que cambian en periodontitis, podemos observar, por ejemplo, Tannerella, ¿cierto?, que aparece significativamente aumentada respecto a salud y a gingivitis, pero podemos encontrar otras que Fusobacterium, por ejemplo, que está conservadísimo, todas sus especies, etc. Aparecen algunos estreptococos que son interesantes, como les decía entonces, de que pudiéramos ir a estudiar. Así que esperamos que esto continúe, buscando estas otras especies. Estamos cruzando los dedos. Y este es el equipo, la parte de los agradecimientos. Primero agradecer a la Sociedad de Periodoncia, particularmente a este caballero que fue quien me invitó, a la Facultad de Odontología, el Laboratorio de Microbiología e Inmunología Oral, que está constituido, ¿cierto?, por 4 investigadores, participa Patricia Palma, Nicolás Dutzan, Loreto Abusleme y yo, compartimos el espacio, las técnicos del laboratorio, los estudiantes, ¿cierto?, que permiten que todo se haga y que se mantenga también el ambiente para que uno esté más estimulado a seguir trabajando, y por supuesto a Patricia Díaz, que fue mi mentora en estos trabajos y también en la línea que yo he continuado. Ella trabajaba en ese momento en Connecticut, como dijo Nicolás, pero ahora está en University of Buffalo, es también directora del core de secuenciación de allá, estudiantes con los que pude participar allá, entonces, el señor Philip Marsh, que colaboró en todo el montaje de no lo hice sola, me ayudó Philip Marsh, sin más ni menos, pero basado en esos trabajos. Bueno, y colaboraron también en el trabajo con los ratones, George Shangali, Niki Moutsopoulos también, y bueno, todos los financiamientos. Ahí está nuestro Instagram del laboratorio, donde tratamos de poner las cosas que hacemos. Eso, muchísimas gracias. Agradecemos a Lilei su presentación y tenemos unos minutos para preguntas. También tengo que avisarles que tenemos 2 sorteos al final de una ley de Colgate lo vamos a hacer con la lista de los que firmaron, así que si no firmaron la entrada, se olviden. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Interesante de poder traer las ciencias básicas y este estudio a pensar cómo lo aplicamos en la clínica, aun cuando lo planteaste en un principio que no ibas a hablar de clínica. Me surgen algunas inquietudes. Cuando presentaste el microbioma de gingivitis, nombraste Prevotella y aparece en leptotriquia. ¿Les resulta extraño porque pareciera ser que no, en la evidencia que podíamos tener, no eran muy presentes? Uno, aquí se podría atribuir, y la otra pregunta, si toda esta comunidad que empieza a aparecer en estos distintos modelos de estudio, ¿a cuál considerarían como el keystone? Porque hablas del patobionte, pero debiera haber en una comunidad que pudiera estar en equilibrio aparecer un keystone que empieza a desordenar. ¿Podría ser la párvula que pudiera ocupar ese lugar en algún minuto? Y todo esto a propósito de las proyecciones finales que presentaste, ¿podríamos pensar que en clínica podríamos tener ciertos biomarcadores independientes de cada paciente, desde salud
gingival una inflamación inicial como gingivitis o una condición de periodontitis, pero ubicando en la comunidad de bacterias periodontopatógenas que pudieran facilitarnos o adelantar el procedimiento terapéutico. Eso, gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Estoy concentradísima para tratar de acordarme las tres. Le pido ayuda si se me va. La primera, no nos sorprende que aparezca leptotriquia. Eso fue muy bonito porque cuando uno escuchaba hablar, ¿cierto?, anteriormente de la gingivitis, era como una periodontitis en cuanto a las comunidades microbianas, pero menos, ¿cierto? Y esa era la duda que teníamos desde el punto de vista microbiológico siempre. Son exactamente los microorganismos que van incrementando su biomasa como de una manera lineal, y lo bonito de estos trabajos es que la respuesta es no. La respuesta es no es una microbiota característica de gingivitis, que a lo mejor las interacciones que están ahí llevan a que se convierta en una microbiota distinta, pero no son los mismos. Y las leptotriquias aparecen consistentemente. Ahora, estos cambios son por la lupa con la que estamos mirando. Cuando analizábamos todo, pues desde el punto de vista de microbiológico, de sembrar, dependíamos de los medios de cultivo que tuviéramos presentes. Cuando hacíamos, ¿cierto?, estos checkboards que hacía Sokransky, dependía que tuviéramos la sonda para identificarlo. Si no la teníamos, no la íbamos a ver. La gracia de la secuenciación masiva, oye, todo esto hoy día venía mirando la red social y vi que era el Día del Microbioma. Mira qué hermosa manera de celebrar. Y bueno, aparecía, entonces estamos mirando con una lupa que es mucho más puntillosa, ¿cierto? Tenemos unas bases de datos de hecho para microbioma oral en particular, tenemos una base de datos que va a nivel de especie, que eso no lo tienen todos. Los microbiomas gastrointestinal, que son mucho más taquillas, no lo tienen, llegan a nivel de género. Entonces nosotros tenemos una lupa que nos permite llegar a identificar esos detalles que no son lo que clásicamente conocíamos. La segunda pregunta. Keystone. Ya, es que esta historia hay un concepto que yo no mencioné, que son los microorganismos accesorios. Ya existe, ¿cierto?, este concepto que habla de que estos microorganismos que no están asociados necesariamente como patógenos, ¿cierto?, como patobiontes, sí permiten que se establezca la comunidad para que los otros hagan la pega. Entonces, esta hipótesis no va en contra para nada, de hecho Hayek Shangalis también la publicita, ¿cierto?, con la del Keystone. De hecho, Hayek Shangalis es autor del trabajo de Bellonel, así que no estaba enojado y nos cita a nosotros mismos, entonces no hay problema en ese sentido, pero el punto es que es complementario. Hay sustento suficiente que indica que Porphyromonas gingivali es capaz de activar respuesta inmune en algunos mecanismos específicos, ¿cierto?, a baja densidad, ¿cierto? Ahora, el punto es si es que logra crecer o cómo se sustenta en la comunidad, independiente de la interacción con el hospedero. Entonces no tendríamos por qué cambiar esa hipótesis hasta que alguien pruebe lo contrario. Es complementario. Pensemos que aquí hay 700 especies distintas conviviendo. Entonces, descifrar o descartar una idea porque uno establece otra relación no sería como inteligente. Y la última, los marcadores. Esa sí me acuerdo. Con marcadores. Eso es muy interesante, porque yo dije que yo no voy a hablar de la clínica, pero por supuesto que la proyección es clínica. O sea, yo no me voy a ir a meter a que hay que hacerle al paciente, porque sería una patudez gigante, pero sí la idea de identificar estos microorganismos, que no son los clásicamente estudiados, podemos pensar en blancos, ¿cierto?, para tratamientos, blancos para prevención, y hay estudios muy bonitos. De hecho, hay un trabajo hay una española, que es Inmaculada, que trabaja en justamente estos estudios de microbioma, pero con ese fin, de ir a buscar marcadores. Y hay cosas súper interesantes, y uno podría ir a buscar marcadores microbianos, pero también metabólicos. Y eso, ¿cierto?, utilizarlo o atacarlo, ¿cierto?, para poder prevenir. Sí, completamente, esa es la proyección. Muchas gracias por las preguntas. Hola, Niley. Joana. Por favor, la pregunta desde la ignorancia máxima. Pero fantástico. Porque creo intuir por qué usaste suero, pero quiero corroborar. ¿Y por qué crees tú que el suero produjo este cambio en los crecimientos? Sí, el suero lo usamos porque es lo más parecido que encontramos al fluido crevicular gingival. Un fluido que es rico en proteínas y proteínas de origen sanguíneo, y por lo tanto podríamos imitar con ese sustrato, ¿cierto?, lo más parecido a eso. Y
ocurrió lo que esperábamos, que efectivamente provocara un cambio en la comunidad asociado a una comunidad disbiótica asociada a periodontitis, es decir, que se hiciera más reductora, ¿cierto? Que se hiciera más básica, que aumentara ¿cierto? El metabolismo de ciertos patobiontes y que enriquecieran ese tipo de comunidades. Y es esperable porque esos sustratos que están en el suero son los nutrientes que utilizan los microorganismos asociados a la enfermedad, que son proteináceos fundamentalmente. ¿Ya? Entonces sí, lo usamos como sustituto, lo más cercano que encontramos, es suero de caballo. Ese. Suero humano usaban en los 90 del modelo que tomé, pero muy caro. Caballo. Hola, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la forma de explicar, porque es muy clara. Ay, gracias. Se entiende dentro de lo que cabe al conocimiento de uno. Pero mi pregunta va más que nada a ¿cuáles son los candidatos a ser el factor soluble de leionia? ¡Ay, pero qué pregunta más malvada! Y si este factor podría estar también en la dieta. Oh, esa pregunta es buena. Pucha, no sé, yo de verdad que analizamos los clásicos, hay un montón de, por ejemplo, el mismo Fusobacterium nucleatum enriquece en butiratos, Porphyromonas gingival aumenta putresceína, espermidina, probamos todo, compró todo y yo lo mezclé, nada. Hicimos un análisis también de lipidómica y siempre nos quedamos con la duda si resultó bien o no, pero tratamos de ir a buscar. Probamos también que no fuera una molécula de quorum sensing. Quorum sensing es un mecanismo que tienen las comunidades bacterianas para conversar entre sí. Producen un umbral de una molécula, los otros la reconocen y dicen, ya, yo aquí paro, o aumento mi metabolismo, etc. Tampoco era eso. Utilizamos mutantes de Porphyromonas gingivalis en algunos mecanismos, no pasó nada. Por lo tanto, la respuesta, muy a mi pesar, es no tengo idea. ¿Ya? Yo sí sé, yo sigo pensando que es una molécula lipídica, que puede ser algún factor de crecimiento. Tampoco es menadiona, tampoco es hemina, no son las clásicas porque también las utilizamos como sustrato. Yo creo que es una molécula, a lo mejor hay algún tipo de molécula lipídica que actúa como un factor de quorum sensing, yo me imagino que es un proceso así, pero en todo caso no son los moduladores clásicos de quorum sensing. Y la otra pregunta se me olvidó. Yo creo, o sea, no sé, pero ¿sabes qué? Mira, es súper difícil decir que no, porque evidentemente lo que hacen las bacterias de la cavidad oral, así como las que hacen en el intestino, tienen que ver también con lo que nosotros nos alimentamos. Ahora, si nosotros pensamos que el área subgingival está un poquito escondida de esos factores externos, podríamos decir que no debiera ser asociado, pero evidentemente si hay un cambio en la microbiota más externa, va a afectar a lo que está más adentro. Así es que no lo podría descartar, mi primer instinto es no. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Cuando te referiste a que la colonización del tejido por TG no altera dramáticamente el microbioma, si tuvieras que ponerle más cuantitativamente, porque dramáticamente a mí me sugiere que puedo estar menos o más, si tuviera que darle un porcentaje, ¿a qué te refieres con que no altera? En el modelo de ratón, cuando puse el lipidoma, sí. Ya. Eso lo puedo mostrar, si al final esto es puro, esto es al ojo, o sea, esto que yo les muestro, porque uno podría cuantificar las abundancias relativas, pero si yo cuando analizo estas barritas de secuenciación masiva y yo veo que los patrones son conservados, por ejemplo, si comparo miremos S con S, es lo mismo. O sea, aquí vemos la misma proporción de todos los microorganismos y por lo tanto a eso me refiero con esa aseveración. No podría dar un porcentaje, pero podría calcular el porcentaje en que cambió la abundancia relativa de cada uno. Sería interesante tal vez verlo, pero así cuando uno mira no ve que hay patrones distintos y por lo tanto uno puede decir que el cambio observado en, por ejemplo, el parámetro que nosotros medimos, que fue la resorción ósea, no se debería a esto porque no hay una diferencia. Ya, porque sí está estudiado, y eso yo creo que parece que la Lore les habló el año pasado, ¿cierto? De cómo va cambiando, está Marion también, ¿cierto? Cómo va cambiando el microbioma a lo largo del tiempo en ratón, y eso está súper bien caracterizado. O sea, uno puede comparar esto y no, ¿ya? Pero así como un número, no, sería interesante ponerle un número. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Miley por su presentación.
Sóplenme. Ya sé cuál. El regalo grande. ¿Un número del 1 al? 30. Mario, lo siento, pero no puedo. 12. Benjamín Mora Librete. ¡Bravo! Habría sido demasiado. Que lo sopló antes. Otro número que no sea el 12. El 12. Sí, porque no se va a ganar. El 5. Francesca y Gandhi, ¿puede ser o no? Y Gandhi. Está demasiado bueno ese premio. Me va a dar acá. Bueno, muchas gracias por asistir a esta reunión y recuerden reservar la fecha del 30 de agosto para el curso de serie infantil y tratamiento de infantil y de protección sexual. Sí, estamos llegando a la Pero para el de humano, que es Nico tuyo. Gracias. Gracias. Sonríe. Estamos con el